Issei traicionado. La Nevada. Hola gente de YouTube, aquí Arfanfic con una teoría nueva que por lo que vieron en el título del video, se trata de la traición hacia Issei Odoou. La verdad no sé alguna vez lo he escuchado. Espero que lo disfruten conmigo. Apoyen el canal con su like y suscripción. Capítulo 21. El primo de Rías estaba enojado y cuando supo quién fue la persona que había lastimado a su querida prima, lo atacó y este salió volando del edificio. Cuando el castaño ya no estaba, Zaira Orc intentó consolar a Rías pero esta le dio una bofetada y salió corriendo del salón. La verdad, esto fue una sorpresa para el mismo Zaira Orc, no esperaba esta acción de Rías. Más bien se imaginó que saltaría a sus brazos y él la consolaría. Al sentir cómo su magia picaba, se dio cuenta de algo y eso lo enfureció. Rías amaba al tipo que la hizo llorar, este hecho lo cabreó y por ende salió dispuesto a molerlo a golpe. Cuando estuvo a punto de preguntar a dónde se dirigió la persona que salió volando del castillo, un tremendo impacto golpeó fuertemente la tierra haciendo temblar el lugar. Cuando volteó a ver el lugar del choque, un castaño completamente ileso salió de los escombros y dijo: venid a por mi hijo. Ya de por sí demonio enojado, se enfureció aún más de lo que estaba. Tras escuchar las palabras del castaño, no bastaba hacer llorar a su prima, sino que también llamaba puta a su querida madre, y de paso ridiculizarlo enfrente de los demás invitados. No le importaba la opinión de los demás, pero él está tratando de construir una reputación, y no puede permitir que sea manchada. Zaira Orc salió disparado hacia la posición del castaño, destrozando el lugar en donde estaba parado anteriormente, y se vio como Zaira Orc aparecía frente a él en un instante y estaba a punto de propinarle un derechazo en la cara, así que, viendo que no había lugar para hablar, decidió continuar con su plan original. El castaño simplemente movió su cabeza a un lado, evitando así el golpe del demonio, y aprovechó la oportunidad para, de igual manera, regresarle la intención. Su puño izquierdo se cerró y golpeó uno ni dos veces. Fueron 7 golpes que sorprendieron a Zaira Orc. Sus reflejos, para evitar el golpe entrante, y su velocidad, para contraatacar al mismo tiempo, dejaron perplejo al demonio más fuerte de su generación. Zaira Orc fue levantado del suelo, pero no perdió la compostura. Cuando el castaño estuvo a punto de darle su 8º golpe, él pudo defenderse, pero la fuerza del impacto lo mandó a volar hacia la multitud. Las personas que vieron el rápido intercambio de golpes se sorprendieron en gran medida quién era capaz de enfrentarse a unos de los demonios más fuertes entre los jóvenes y aún poder salir ileso. Una parte de la multitud se apartó apresuradamente cuando vieron a Zaira Orc dirigirse a ellos. Una brecha fue abierta y por ahí pasó Zaira Orc, que impactó el lugar en donde se sirvieran los alimentos que se ofrecerían durante el cumpleaños. Zaira Orc estaba cubierto de restos de comida y mojado por la bebida que se derramó sobre el 3. Y se dirigió a él a paso lento. Los demonios jóvenes al verlo se apartaron rápidamente, pues acaban de presenciar los movimientos del castaño, que fueron capaces de abolir a quien ninguno de ellos fue capaz de vencer. Algunos patriarcas veían interesados al chico frente a ellos. Su caminar era muy diferente al del aldar habitual de los plebeyos. Ciertamente no era un demonio, su aura lo delataba y parecía demasiado fuerte para un humano promedio, así que pensaron que debía de ser algo de la realeza humana. Esa fue la conclusión a la que llegaron. Si podían hacerlo parte de alguna de las piezas de sus hijos, no tenían ni la menor duda de que podría traerles grandes beneficios a futuro. Aún es joven y eso le sumaba puntos, ya que a su parecer aún no alcanzaba su potencial total. Zaira Orc se levantó del suelo. Le dolía el pecho. Los golpes del castaño no fueron para nada débiles. Cuando vio al castaño venir, pudo visualizar por un momento a un noble guerrero. Su aura era tranquila pero fuerte, demostraba que era alguien que luchó por llegar a donde estaba, y eso le agradó a Zaira Orc. Tenía que reconocerlo, unos golpes bastaron para derribarlo y eso no lastima su orgullo. De hecho, lo emocionaron. Al fin encontró a alguien igual a él, que compartía el sentimiento de lucha y sacrificio para volverse alguien fuerte. He de admitirlo, eres muy fuerte, y lo veía en silencio. Pero debo de recordarte que esto ni siquiera puede considerarse un calentamiento. Espero que estés listo. Ya no había furia en su actuar, solo emoción de luchar. No seré amable contigo.
Issei se detuvo y ambos se quedaron viendo. Ambos sacaron sus alas. Issei sacó y par de alas de dragón, que sorprendieron a los patriarcas. Isairaork sacó sus alas de demonio. Ambos desaparecieron dejando una estela de polvo. Cuando los demás los buscaron con la mirada por todos lados, un fuerte estruendo que casi los deja sordos se escuchó, y al ver de dónde provenía vieron en el cielo dos haces de luz chocar entre sí. A fin de capítulo. Capítulo 22. Rias Gremori, heredera de la casa Gremori e hija menor de Seusticus Gremori y Venelana Vael. Pese a ser la hija menor de la casa, a su corta edad ya era la heredera directa porque su hermano mayor tomó el título de Mao Lucifer, por la cual renunciaba a su derecho de heredar. La niña cumplía años este día y se le había hecho una fiesta para celebrarlo. Se suponía que era un día feliz lleno de risas y sonrisas, y uno que otra molesta conversación de adultos, pero ese no era el caso. Rias salió corriendo del castillo, y mientras se alejaba se podía escuchar el sonido de su llanto. Rias estaba triste y dolida. Había hecho algo impensable y estúpido. La pelirroja se detuvo en una colina cercana al castillo, que formaba parte del territorio familiar. Esta se sentó y empezó a llorar con más fuerza, mientras sujetaba su vestido al punto que casi se desgarraba. Tonta, 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 tonta. ¿Por qué lo hice? Soy una estúpida. Rias se lamentaba mientras sus lágrimas caían de sus cristalinos ojos y manchaban su vestido. Soy una estúpida. Rias gritó con furia mientras se sujetaba sus largos y finos cabellos. Era tanto su enojo que algunos fueron arrancados de su cabeza. Estaba molesta. Estaba triste. ¿Qué hice? Rias sabía que lo había cagado. ¿Por qué intentó chantajear al castaño? Él era la persona ideal, su príncipe azul, la persona que quería pasar el resto de sus días en la naturaleza humana. Los humanos tardaban demasiado en madurar y si son de la realeza era mucho más. En los casos comunes, claro, en caso de los demonios, era diferente. Desde pequeños se le inculcaba luchar contra los demás, el instinto de supervivencia los obligaba a ser mejores y gracias a que son naturalmente buenos en la magia y con rasgos característicos se volvieron arrogantes. Todos creían que eran prodigios y por eso se les enseñaba para ser mejores de lo que ya son. Pero eso solo aplicaba para los varones. En las niñas simplemente eran las etiquetas y ser incubadoras. Rias era especial, nunca le gustó el trato que la sociedad demoníaca tenía ante las mujeres. Si no fuera por la Mao Leviatán, que casualmente era la hermana de su mejor amiga, ella hace tiempo se hubiera mezclado en el sistema. Desde que conoció al castaño ha intentado por muchos medios conquistarlo y no funcionaron. Intentó de muchas maneras e incluso intentó seducirlo más de una vez, ya sea con su ventaja natural que para su edad es demasiado maduro, el encanto del diablo, y aún así no dio resultado. Se le había agotado las opciones. Decidió tomar un enfoque diferente e intentarlo de la manera de los demonios. Obligarlos. Ella creyó que podía de esta manera tenerlo para sí misma. Era el método habitual de los demonios y que todos conocían. Estaba tan desesperada por hacer lo suyo que olvidó por completo su objetivo de vida. Al final se convirtió en lo que juró destruir. Se sentía sucia, asquerosa, repugnante. ¿Por qué lo hizo? Si su madre se enterase le daría una cachetada y no la volvería a ver a la cara nunca más. Sabia, conocía el temperamento de su madre. Ella era un lobo con piel de oveja. Una leve risa dejó escapar. Estaba frita. Si se enteraba. Rias había dejado de llorar, pero sus ojos aún estaban rojos por haber llorado demasiado en tan poco tiempo. Issei debe de odiarme. Rias se deprimió. Porque el castaño no iba a odiarla. Ella trató de manipularlo utilizando su cumpleaños, el entorno y su reputación para hacer que él aceptase salir con ella. En su lugar se ganó una cachetada del castaño, una mirada llena de ira y asco y muchas palabrotas hirientes. Al final arruinó la poca relación que tenía en ese momento. Mientras que la pelirroja se lamentaba, no se dio cuenta que unos hombres la miraban con malas intenciones. Uno de ellos lanzó una botella que se rompió justo a un lado de Rias. Esta a su vez se asustó y vio sorprendida los cristales rotos del objeto en cuestión. El sueño la invadió y sin oponer resistencia cayó dormida. Los hombres se acercaron y vieron a la niña dormir plácidamente. Todos ellos sonrieron con lujuria. Tenían meses de estar planeando secuestrar a la niña, su jugoso cuerpo los hacía calentarse y deseaban profanarla, pero ahora que la vieron sola y sin protección, ¿cómo no iban a aprovechar la situación?
Sobre el castillo una lucha se desataba, eran solo golpes, pero esos golpes destrozaban todo aquello que se acercase. Algunos demonios, hijos segundos o terceros que asistieron a la fiesta intentaron detenerlos, pero fueron repelidos por las ondas de choque. Los más fuertes lograron acercarse, pero recibieron sus pataditas en sus costillitas, les sangraron la nariz y ahora ven a Luis Miguel. Por otro lado, los patriarcas veían expectante la pelea que el chico humano le está dando talla al hijo no deseado de Bael. No les guardan ningún rencor a qué demonios musculoso, pero tienen que guardar apariencias. Lo más interesante es el humano. ¿Por qué tenía alas de dragón? ¿Será que tiene algún secret gear? Si ese es el caso, ¿cuál será? Sus preguntas no pueden ser contestadas ya que esta, al parecer, es una pelea de puños. Saibaor jadeaba. Se estaba cansando y sabía que de continuar así no podría ganar. El chico frente a él estaba completamente ileso, como diablos estaba intacto después de que le diera tremendos golpes. El aire a su alrededor era asfixiante. Este había desaparecido porque las ondas de choque los alejaba del lugar. Saibaor no estaba equivocado al decir que perdería de no usar su arma secreta, pero aún teniendo tal ventaja bajo sus mangas dudaba. El chico frente a él era un humano. Un humano muy fuerte que no estaba cansado ni parecía luchar en serio, además sus alas no le daban buen augurio. A fin de capítulo. Capítulo 23. Me gustas, sal conmigo. Ria se estaba confesando. Ella usaba un lindo traje de gala que haría que los de su generación tuvieran un derrame y cayeran noqueados por lo hermosa que se veía. Era un traje especial hecho a la médica y con sus especificaciones. Todo para que el castaño la viera. No me interesa. Palabras simples que movieron montañas y destrozaron el corazón de la pelirroja. Rías quería llorar, pero se aguantó las ganas. Aún no se rendía. Ok. Si no quieres andar conmigo me encargaré de hacerte la vida miserable. 7. Rías miraba directamente al castaño. Sus ojos reflejaban sus intenciones y lo dispuesta que estaba en cumplir sus palabras. En cambio, el castaño no se inmutaba. De hecho, su mirada simple y aburrida se volvieron fríos y carentes de vida. Inténtalo. Que podría ser una niña mimada, sin la ayuda de tus padres no eres nada. Simplemente eres fracasada. Con aires de grandeza. Pareces una Mindy 9. Rías vaciló. Su corazón le achicó. Entendió la referencia del castaño y eso la entristeció y por otra parte no se esperaba que Ria se le confesase tan rápido, así que optó por alejarla sin importar el movimiento que hiciese. Rías aún no se rendía. Cuando trató de hablar se detuvo. El castaño se alejaba de ella. Si no trataba de detenerlo ahora no podrá hacerlo en el futuro. Veo que aún no te rindes. Dime, sabandija, ¿eres acaso un mísero insecto que no entiende su lugar o tengo que enseñarte la diferencia entre la semilla y el árbol? Saibaorg estaba bajo los pies del castaño. Su cabeza estaba bajo las suelas de los zapatos del castaño que estaba casi intacto. La pelea que tuvieron no fue nada más que a palabra del castaño cuyo nombre sabio ahora que era Issei. Un simple calentamiento hace unos minutos estaba dando todo de sí para vencer a este, pero ni siquiera logró conseguir un rasguño. Sus puños, tan duros como la roca, golpeaban las palmas que los detenía de su camino. Cada golpe que Saibaorg daba provocaba que hubiera ondas expansivas. En ocasiones el golpe era tan fuerte que cortaba el aire o lo hacía desaparecer a su alrededor. Él estaba a la ofensiva. Según él no daba cuartel al castaño para cambiar su estado defensivo y tenía que mantenerlo así ya que a la pequeña oportunidad que él soltase estaba perdido. Aún no pensaba usar su carta de triunfo. No hasta que su oponente decida hacerlo primero. Incluso si pierde sabrá que no fue por no usar su Secret Gear, sino porque él fue débil y por otra parte estaba decepcionado. Según de su conocimiento, este hombre frente a él tenía 15 años y los golpes que daba no hacían justicia a lo que él conocía. Eran más débiles de lo que creyó y tenía la intención de probar a este medio demonio para saber en qué escala de poder debe de mantenerse, ya que los demás de seguro estarán viendo y no puede evitar pensar que muchas cartas de invitación aparecerían en su vida. Al final, fue decepcionante la fuerza base de su contrincante. Aunque de haber usado a Regulus Nemea la cosa hubiera sido diferente, mas jamás hubiera ganado a menos que él lo quisiera. El castaño, ya harto de esperar algo nuevo por así decirlo, decidió acabar con esto. Un golpe entrante de Saibaorg, este se dirigía a su cara así que no lo esquivó. El golpe le dio de lleno.
El suelo tembló y ligeras grietas aparecieron en el castillo abajo, los espectadores se sorprendieron de la fuerza detrás del golpe y creyeron que aquel desconocido chico ya debió haber pasado a mejor vida. Algunos ya se iban a retirar, pero al ver que los más poderosos entre los presentes aún seguían viendo los desconcertó y al voltear a ver nuevamente estos se sorprendieron al ver al castaño ileso con el puño de su contrincante en su cara. A pesar de darte la ventaja no pudiste demostrarme nada, ahora te enseñaré que madre no es la que te crió sino la que te voy a partir. Agarrando la mano de este y la presionó con fuerza, haciendo que este gritara de dolor. El castaño le dio un cabezazo que lo dejó aturdido un momento y luego empezó a golpearlo con la palma abierta. Los golpes del castaño hacían que los músculos de Cyborg se desgarrasen y que algún costillar se fracturase. El dolor que este estaba experimentado era horrible, pero aún está bajo el rango de lo aceptable. Issei dejó de golpearlo y aún sujetaba a este de su brazo. Él apenas podía moverse. Su cuerpo no estaba manchado de sangre, pero se notaba que su piel se tornaba de un color morado y rojo. En algunos puntos negros aún estaba consciente y este sonreía. Veo que te da gracia ser un saco de boxeo. Dime qué se siente saber que no puedes hacer nada. Las palabras de Issei tenían doble sentido para los demonios de abajo que escuchaban su conversación. Podrían pensar que estaba fanfarroneando, pero para el que estaba frente a él su significado era completamente otra. Quería saber si podía confiar en él como un aliado. Cyborg abrió los ojos bien grandes al escuchar estas palabras. Esas simples palabras lo golpearon con mucha más fuerza al darse cuenta de lo que significa. Él era demasiado débil. Demostró que aún no puede proteger a lo que más ama en el mundo y eso le costó su derrota. Cyborg trató de moverse, pero el castaño no se lo permitió. Lo levantó y de una patada en su estómago lo mandó al suelo estrellándose en una fuente decorativa. Issei bajó al suelo y ocultó sus alas. Algunos demonios de renombre intentaron acercarse para felicitarlo y de paso ganarse su confianza, pero no dieron ni 10 pasos cuando un sirviente de la casa Gremory apareció frente a Issei y escuchó el contenido del mensaje y se dirigió dentro del castillo. Ignoró la presencia de los demás demonios porque poco importaba lo que pensase. Ya demostró de manera accidental lo fuerte que es y de paso reveló un secreto. Sin querer Issei pasó por los pasillos de este complejo. Veía exactamente las mismas decoraciones que había visto guardados en el sótano del castillo cuando vivió unos días aquí. Cuando entrenó para los Rantingames y luego secuestraran a Asia, un sentimiento de asco lo dominó un momento. Aquella monja rubia no era tan inocente. Después de todo Issei avanzó por los pasillos hasta llegar a cierta habitación. Al ingresar se quedó estático producto de la sorpresa que recibió en ese momento. Ambos padres de Rías estaban arrodillados en modo de implorar, por favor ayúdanos. Issei se desconectó por un momento. A ver, ¿qué pasó aquí? 6. Los padres de Rías le explicaron la situación y la verdad el castaño estaba impresionado por la poca atención que estas personas tienen de su entorno. Me están diciendo que Rías desapareció hace quién sabe cuánto tiempo y hasta ahora se dieron cuenta y para el colmo no tiene siquiera guardias. Issei regañó a los patriarcas durante 5 minutos dentro de aquel salón. Las criadas de la casa no permitiendo que nadie ingresase al castillo ya que las palabras del castaño sonaban dentro de esta. Algunas tenían una cara ligeramente sonrojada por la pena ajena que experimentaban. Issei tenía razón en algo. Los padres de Rías eran muy irresponsables en la crianza y cuidado de Rías. Ciertamente le concedieron como a cualquier otro niño con padres comida, un techo, alimentos y educación. Pero la falta de atención de estos hizo que Rías tenga una personalidad un poco adulta para su edad. Además, ¿qué clase de casa del Pilar no tiene ejércitos? Issei sabía la razón de esto claramente, pero quería hacerles saber a estos dos padres que sus decisiones han sido bastante flexibles con respecto a Rías al punto que descuidaron la seguridad de su propia casa y en mero cumpleaños los Gremory tienen soldados, pero no ejércitos o legiones como las demás casas del Pilar. En sus tiempos la casa Gremory tuvo un total de 5000 unidades,
pero eso fue a causa porque muchos demonios se enlistaron a sus filas porque creyeron que él se convertiría en el patriarca de la casa Gremory, pero antes de eso sus números no eran ni 500 soldados, pero viendo en la situación en la que se encuentra y por lo que dijeron apenas sus números llegan a 100 y todos están en los límites del territorio Gremory, que es casi la mitad de Japón si lo comparamos. El castaño se mantuvo en silencio por unos minutos, ambos padres seguían en el suelo. No es una imagen que la nobleza demoníaca les gustara ver, ya que de ser así ellos serían hundidos. Pero su preocupación por su hija es más grande que su reputación. No lo haré. Un balde de agua fría cayó sobre ambos padres. No se esperaban era respuesta, a menos que... Issei sonrió con malicia. A fin de capítulo. Capítulo 24. Issei caminaba tranquilamente en dirección a los terrenos fuera del área habitable del inframundo. Para desgracia de él, su olfato draconiano ya había memorizado el olor de Rías hace ya mucho tiempo y sabía exactamente dónde podría estar, aunque no contó que estuviera inesperadamente lejos. Una parte del trato que hizo con los Gremory fue que él la buscaría solo y que se tomaría el tiempo suficiente para cumplir dicho cometido y que esperaba algún tipo de apoyo al hacerlo. Obviamente ellos pudieron leer entre líneas y le otorgaron una tarjeta negra. Según de su conocimiento, esta tarjeta se les entregaba a sus trabajadores y tenían cierta cantidad de dinero que era depositado en sus cuentas como parte de sus salarios y que con la tarjeta podrá tener dinero donde y cuando quiera siempre que imbuyera la cantidad requerida de energía mágica. Era bastante útil y difícil de falsificar, ya que utilizaba un sistema mágico de antes de la gran guerra de facciones. Lo que no pudieron cumplir al 100% fue el hecho de que él buscaría solo. Los Gremory insistieron tanto para tan siquiera que él tenga un guardia que lo apoyase o alguien más para ayudarlo. Al final accedió tras sus insistencias, y para gracia del destino y mala suerte suya, una conocida suya le fue asignado. Y bien. ¿Cuál es tu nombre? Issei estaba irritado, y ver la sonrisa de su acompañante lo irritó aún más. Su compañera de viaje era Akeno Imejima y reina de Rías. La verdad, se esperaba más a un guardia o alguna invocación. No, Akeno 3. Issei siguió caminando, ignorando la pregunta de Akeno. Esta naturalmente no lo tomó muy bien, pero no dijo nada al respecto. ¿Cuál es tu plan en todo esto? Issei siguió ignorándolo. A la pelinegra ya no le hacía gracia el comportamiento del chico, que al principio le causó algo de curiosidad. Ambos siguieron el camino en silencio. Ocasionalmente uno que otro monstruo aparecía, ya que no estaba más que encantada por librarse de su aburrimiento, pero el castaño no se lo permitía, ya que este mataba a todos los monstruos que se acercasen. Pasaron algunos días y Akeno ya no veía al castaño como si fuese un ser humano. 3. En estos pocos días su curiosidad fue aplacada por odio que sentía hacia el castaño. Durante estos días, ni una sola vez le dirigió la palabra. Además, que cada vez que podía luchar para librarse del aburrimiento, acababa con los enemigos antes de que ella pudiese, y eso no es lo peor. Lo peor fue cuando la obligó a una marcha continua durante días y en ningún momento le permitió volar, y las veces que paraban a descansar fue solamente unas horas. Las comidas eran horribles, ya les recordaban a aquellos humanos de supervivencia al desnudo que pasaban días sin comer algo decente que no sea más que insectos o frutas asquerosas. 8. Al final, llegaron al pie de una montaña. Una cueva esperaba cuando por fin habría algo de acción. El castaño le negó a participar. Ella claramente no iba a dejar nada de esto de lado. Tras algunos minutos de insistencia, el castaño accedió siempre y cuando ella no hiciera algo imprudente. Más profundo de la cueva, estaban un grupo de humanos preparándose para un ritual. Un hombre de mediana edad aparentemente era el líder de este grupo, que por sus vestimentas sacerdotales uno podía pensar que eran de algún culto. En una esquina se encontraban los cuerpos ya sin vida de algunos demonios, que tenían vestimenta de guardias o soldados. Por el emblema en sus brazos derechos, estos pertenecían a los Gremory y en su minoría a los Phoenix. Rápidos, rápidos. El tiempo esperado ya ha llegado y el tiempo apremia. Si queremos conseguir nuestros objetivos de dominar el mundo, es de vital importancia que el ritual se lleve a cabo sin contratiempos. Estas personas pertenecían a un culto llamado Unidad.
Eran anteriormente un grupo de sacerdotes expulsados de las iglesias judeocristiana que creían fervientemente que los humanos son por derecho propio perfectos. Era algo descabellado, tomando en cuenta que solamente son un montón de personas que pueden usar magia. No tenían nada de especial y ya tenían décadas de existir. Si no fuera por un golpe de suerte, ellos hubiera sido otro número más en la amplia lista de personas en el mundo cuya vida es insignificante, con los que sí lograron un cambio. Aunque sea mínimo, el objetivo del ritual era sencillo. Tenían que extraer el poder de la destrucción de la chica que tenían capturada e introducirlo dentro de varias personas que ya fueron preparados para soportar una parte de este. Señor, tenemos intrusos. El hombre a cargo no les prestó atención más que unas solas palabras: desháganse de ellos, no me molesten. Sin más remedio, el mensajero fue a cumplir con lo ordenado. A fin de capítulo. Capítulo 25. El castaño se encaminaba lentamente por la cueva mientras vigilaba cualquier alteración en su entorno. Akeno, por otra parte, caminaba con suma confianza en aquel lugar, pues se sentía con aires de grandeza gracias a su habilidad con la magia. Uno en la casa Gremory, los padres de Rías la elogiaban constantemente por ser un prodigio en el uso de los rayos. Ella era un caído/humano, pero tras ciertas circunstancias pasó a ser caído/demonio, y gracias a la pieza de reina dentro de ella sus habilidades se dispararon ampliamente. Originalmente era una chica bastante tímida e insegura de sí misma, pero gracias a Rías y a los padres de esta, sumado a sus habilidades aumentadas, su confianza creció al punto que estaba entre la línea de la arrogancia y la humildad. Mientras ambos avanzaban en silencio en aquella cueva, Issei había notado que ellos giraban de alguna manera. Ya llevaban dentro de la misma casi 20 minutos, cuando el castaño se detuvo al notar un cambio en el aire. Akeno, al verlo, igual se detuvo. Huele a sangre y humedad. Los sentidos dragónicos del castaño eran muy avanzados, pero usualmente evitaba usarlo ya que era molesto en algunas ocasiones. Una leve vibración sintió el castaño. Tenemos enemigos, son unos 10, 15 más de 20 personas. Issei podría saber con exactitud la cantidad a la que se podría enfrentar, pero al ser unos humanos medianamente poderosos, no le tomó mucha importancia a él. Se iba a encargar de estos números, pero su acompañante se lanzó a la lucha sin perder tiempo. Espera. No son oponentes para ti. Akeno avanzó restándole importancia a las palabras del castaño. Issei suspiró. Podría estar alegre de dejar a la pelinegra avanzar a su propia muerte y luego decir que fue su culpa. De todos modos, no era su responsabilidad cuidar de ella. El castaño se tomó su tiempo para caminar de frente. Tarde o temprano se encontrará con ella, y si está muerta para entonces mejor. Issei avanzó en silencio. Le daba algo de curiosidad las piedras brillantes que iluminaban la cueva y se detuvo a inspeccionarla a pesar del sonido de lucha que rebotaba por la cueva a través del eco. Sí, definitivamente la piedra está hecho de piedra 22. El castaño asintió para sí mismo. Solo fueron unos minutos de observación y notó que la piedra era una piedra cubierta de musgo luminiscente. Recogió algunos de estos y la guardó para criar algunas en su casa. Como eran inofensivas, mejor. El sonido de la lucha se detuvo y la tomó como una señal. Issei volvió a encaminarse y finalmente se encontró cara a cara con sus enemigos. Eran aproximadamente 30 de ellos y había algunos cuerpos desmembrados por ahí. El suelo estaba chamuscado, signo de que la pelinegra sí luchó con todo lo que tenía. Al buscarla con la mirada, la vio en medio del grupo frente a él. Estaba inconsciente y con heridas visibles. Al darle un poco más de atención, notó que aún respiraba. Fue una decepción. Pasa él. Sin darle mucha importancia, avanzó en silencio mientras preparaba sus manos. 5 minutos después el lugar estaba cubierto de sangre y viseras, con un manto de sacerdote de color azul teñido en rojo a causa de la sangre bañada en él. Cubrió a la pelinegra, que estaba semidesnuda. A un lado de ella estaba un cuerpo decapitado con su miembro fuera. Akeno estaba a punto de ser violada. Como aún estaba inconsciente, sin más remedio la empezó a arrastrar por el frío y empedrado suelo. No iba a cargarla como si fuese una princesa y luego que ocurra una escena cliché y luego se enamore de él. Uno no tardó mucho en encontrar una pequeña prisión. En ella estaba Rías crucificada. Aunque no estaba en sí crucificada, simplemente estaba colgada en una cruz. Extrañamente, no estaba sufriendo ningún tipo de lesión. Cuando se suponía que los objetos sagrados dañaban a los demonios, Issei se acercó para averiguar más a detalle. El castaño desató a Rías y luego evaluó su cuerpo. Bueno, aún era virgen.
Considerando que casi se cogían como consejo a la peli negra, es un resultado un tanto extraño sin importarle quién demonios estaba detrás de esto. Issei salió de la jaula cargando a Rias como un saco de papas. Unos ruidos lo alertaron y usando un hechizo de ilusión se ocultó poco después. Frente al paso un grupo de soldados de la casa Gremory, y viendo la situación no le costó mucho unir los puntos. 3 Issei salió de la cueva y el fresco aire con olor a óxido característico de las tierras del inframundo lo inundaron. Detrás de un grupo de soldados mal golpeados, dormir mientras estaban apilados uno encima de otro con una bola de fuego. Incendió la entrada y luego con un pisotón derrumbó la entrada. No era su trabajo investigar lo que pasó, simplemente quería acabar todo esto de manera rápida con un círculo mágico dado por un pergamino que le concedió la matriarca Gremory. Issei desapareció de ahí. Fin de capítulo.